Muchas gracias, pero la victoria es para todos, por lo que te toca también a ti, mujer, y a toda la afición, a todo el mundo. Mucho sufrimiento, como bien dices. Es una buena racha, pero también hay que reconocer muchas cosas que han pasado en el partido, que cuando vienes de no sumar fuera de casa, pues ya he visto desde el minuto 1 el equipo ha estado pues muy precipitado, ¿no? Y con ese pelito, como digo yo, de ansiedad que nos ha hecho, pues bueno, no hacer un partido brillante, pero sobre todo lo más importante, los 3 puntos. Sí, por la introducción que acabo de hacer. Cuando estás en la situación de la tabla, de los resultados que se habían dado tanto a favor y en contra, porque pinchó el Cartagena y luego ganó el Alba en Alcorcón. Es decir, te ves ahí, el jugador es persona también, ese sentimiento de competir, y sin embargo, pues bueno, afronta el partido. Hemos entrado bien, pero con ese punto, como yo comentaba, que nos ha hecho precipitarnos en jugadas incluso no forzadas por parte del rival, errores en pérdidas, que si hubiésemos tenido esa paciencia, esa calma, que eso te lo da al final la clasificación. Si somos capaces de encadenar, pues bueno, sumar fuera de casa ya de 3 en 3, porque al final el hecho de no haber ganado fuera de casa es lo que estáis comentando, ¿no? Vas con un riesgo muy grande de la Romareda, te lo juegas todo siempre en la Romareda. Sí, Alex, muy bien, él se va un poco con la pena del chaval del gol, que nos ha podido dar un poquito ahí de tranquilidad. Ha hecho un esfuerzo, sabéis que lleva tiempo sin jugar en 90 minutos, entonces en ese cansancio pues lo hemos cambiado porque se le veía ya no fresco para ayudarnos, ¿no? Es un equipo, la Ponferrada, que el portero es su mejor atacante, por así decirlo, porque es un jugador que golpea muy bien, le da mucha profundidad al equipo, y necesitamos presión, necesitamos gente fresca, y él ha hecho un trabajazo impresionante hasta que le han fallado las fuerzas, ¿no? Y referente a Pei, pues bueno, estábamos sufriendo atrás, en mucho juego aéreo también, hemos modificado tanto con Nieto y con Pei para intentar en cualquier centro no tener ninguna desgracia. Bueno, muchas veces buscas alternativas para ayudar al equipo en ese caso. Sí, nosotros desde fuera, en el estado, lo que intentamos es ayudar al equipo a base de momentos puntuales, ¿no? En el descanso lo que hemos pretendido, sobre todo el tema de Luka, no estaba tampoco atendido, y Bermejo no estaba encontrando el sitio, ¿no? Entonces le hemos dado el espacio a Verme, sabemos que James es un jugador que también por dentro nos puede dar muchas cosas, ha hecho un trabajo, fíjate, luego cuando hemos quitado a Bermejo lo hemos metido en banda, ha hecho un trabajo ahí espectacular en la ayuda a Vigaray, porque ellos han metido a Panadero y a Yuri, que caen en esa banda, y han hecho un trabajo, ya te digo, sensacional en cuanto a actitud. Y lo que hemos buscado sobre todo es eso, ¿no? Que como estábamos muy precipitados, con ansiedad y con ese puntito falta de confianza, pues jugadores que nos dieran esa pausa, ¿no? El tema de Adrián, pues evidentemente, como estábamos comentando con Alex, que hemos metido los 2 puntas a presionar y Alex ya no estaba fresco, pues también otra vez volver a presionar y tener medio campo. Siempre buscamos alternativas en el juego. No, agradecido al club, como digo yo, a Miguel como director deportivo, por todo el esfuerzo que están haciendo. Vosotros ayer en la previa me preguntabais muchas cosas, ya estáis viendo la cantidad de circunstancias que se dan. Yo ya no es que dejo de esperar, yo encantado, porque yo vine a trabajar con una plantilla que es la que nos va a dar al final todo, y cualquier jugador que venga, como he dicho, si nos ayuda, pues lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Y fíjate el caso hoy, ¿no? El tema de Pei o Alex, que han jugado. Pei no había debutado todavía, pero en este caso tener siempre alternativas para poder, pues bueno, fortalecer al equipo. Es cierto, y en eso vamos a trabajar, ¿eh? No vamos a trabajar, dejaremos el fin de semana, mañana volvemos a entrenar, pero será un entrenamiento más de recuperación, y el lunes volveremos otra vez con los jugadores a hacerles, pues bueno, sobre todo partícipe de lo importante que será ya ganar 3 puntos fuera de casa, porque eso nos dará luego también otro punto de confianza, ya no solamente cuando juguemos como local, sino como equipo. Es decir, al final no lo puedes limitar todo a jugar como local, y no es normal que no hayamos sacado todavía una victoria fuera de casa, y tenemos que conseguirla cuanto antes mejor, porque eso será el que nos dará ese punto de actitud, como digo yo, ya no solamente la confianza, sino en el juego, que muchas veces nos precipitamos porque vamos siempre, como digo yo, al límite del alambre. En el estadio de la Romareda, victoria del Real Zaragoza por 1-0 sobre la Sociedad Deportiva Ponferradina. 3 puntos importantísimos para el Zaragoza, el equipo que de hecho primero atacó en el partido, en ese remate de cabeza de Narváez. El centro es de Vigaray y la reacción buenísima de José Antonio Caro. Fue la primera ocasión peligrosa del duelo. La reacción de la Ponferradina fue este disparo de Dani Romera, que se coló en el fondo de la portería, pero la acción estaba invalidada por este agarrón de Cache. Así que debido a ese agarrón se evitó el gol
de la Ponferradina, y en esta jugada el árbitro en el minuto 40 pitó penalti favorable al Real Zaragoza, un penalti que ejecutó Juanjo Narváez, lo hizo con maestría, disparando de manera seca, muy centrado ese golpeo, engañando a José Antonio Caro, un gol que es el séptimo ya del colombiano esta temporada y que a la postre valdría 3 puntos. Entró al campo en la segunda mitad Yuri de Sousa y hizo cosas como esta. Remate acrobático, centrado, eso sí, lo pudo repeler Cristian Álvarez. Fue de los más activos en la segunda mitad del equipo visitante. Un Yuri que intervendría de nuevo en esta jugada por el carril izquierdo, marchándose en el interior del área y golpeando, eso sí, al cuerpo del guardameta rosarino. Vemos en la repetición como bien ubicado Cristian Álvarez consigue evitar el tanto visitante. El marcador no se movió. Con el gol de Narváez, el Zaragoza firmó la victoria 1-0 sobre la Ponferradina. Con Juanjo Narváez, con el autor del tanto de Real Zaragoza. Juanjo, enhorabuena, otro golito más y que además vale 3 puntos muy importantes. Sí, lo importante es que se suma de 3 y bueno, yo siempre he dicho que da igual quién marque, lo importante es que el equipo gane y bueno, venimos de un chasco en Albacete y bueno, era importante sumar aquí de 3 en casa. Es un sufrimiento porque la Ponferradina ha apretado mucho. Sí, tiene buen equipo la Ponfe. Sabíamos que iba a ser un partido intenso, que iban a presionar hasta el último minuto y la verdad que bueno, el equipo ha sufrido cuando había que sufrir, ha tenido el balón cuando había que tener el balón y la verdad que bueno, contento por la victoria.